Para comenzar, del genio preeminente de Shakespeare no se puede dudar. Genera un interés entre los lectores y los aficionados al teatro que solo crece con el paso del tiempo, incluso hasta nuestros días. Shakespeare provoca elogios que sobrepasan a los de cualquier otro escritor. Sin embargo, encontramos que la duda persiste acerca de quién fue. Sin duda un poeta dramaturgo de tan incomparables poderes, cuyas obras disfrutaron de una increíble popularidad durante su vida y que deleitaron a dos monarcas, sería una figura familiar para muchos de sus contemporáneos. Sin duda, como sucede con otros escritores menores, sería conocido para nosotros hoy en día por el rol que le tocó jugar en la vida literaria e intelectual de su época. Pero, ¿hubo alguien identificado como Shakespeare el escritor que alguna vez haya aparecido? ¿Hay alguien que afirme haberlo conocido mientras estuvo vivo? ¿Por qué el nombre de Shakespeare como dramaturgo nunca aparece impreso o siquiera mencionado, hasta donde sabemos, hasta que 15 o 16 de las obras que le conocemos ya han aparecido, cuando de pronto es celebrado como el mejor de su nación tanto en comedia como en tragedia? ¿Por qué tan merecida celebridad no fue levantada de nuevo sino hasta un cuarto de siglo después? Debemos investigar estas preguntas y algunas instancias notables en las que Shakespeare no aparece cuando debería, y debemos preguntarnos, ¿cómo es que el dramaturgo puede satirizar al consejero más poderoso de la reina bajo una protección real implícita? Charlton Cockburn, The Mysterious William Shakespeare. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio dedicado a el estudio de Shakespeare, el estudio de la autoría de Shakespeare y específicamente al estudio de la teoría oxfordiana de la autoría de Shakespeare. Este es el canal Oxfordianos, por lo tanto hacemos aquí una declaración ya de entrada acerca de nuestra filiación con respecto a la idea o al convencimiento que tenemos respecto a la idea de que es el conde de Oxford, Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, quien se esconde detrás de el seudónimo William Shakespeare. Por lo tanto, vamos a partir ya con la polémica, poniendo las cartas sobre la mesa. Ese es el objetivo del canal, analizar y estudiar la teoría oxfordiana en español, ya que pese a que hay algunos videos que ya tratan el tema en YouTube, no hay mayor difusión ni estudio en español de estos temas, así como tampoco literatura, ya que prácticamente todos los libros de teoría oxfordiana están en inglés. Eso es algo que también a futuro nos proponemos remediar como oxfordianos, no en español, tal vez digamos poder empezar a traducir libros y tener más acceso a literatura. Pero dicho esto, esta pequeña presentación del canal y del podcast, que esperamos que lo disfruten, vamos a empezar por el hecho más importante, por el asunto que nos trae aquí primero que nada, que es Shakespeare, William Shakespeare. William Shakespeare es uno de los escritores, si no el escritor más importante de la historia. Ha sido puesto junto a los otros grandes de la historia de la literatura universal, como Homero, como Dante, y otros tantos grandes escritores. Nuestro mismo Miguel de Cervantes también ha sido equiparado muchas veces con Shakespeare. Pero Shakespeare pertenece a una categoría distinta. La mayor parte de los críticos literarios le consideran un autor fundacional de la cultura occidental. Ya lo dijo el mismo estudioso Harold Bloom en su libro acerca de Shakespeare llamado La invención de lo humano. Por lo tanto, no estamos hablando de una figura menor, no estamos hablando de algo lateral, no estamos hablando de algo que no tenga importancia ni relevancia para el día de hoy, ni para el contexto en el que nos encontramos como sociedad y como civilización. Todo lo contrario. Las obras de Shakespeare componen la mayor parte del imaginario colectivo de nuestra sociedad y de nuestra civilización.
Esto es evidente no solo en las obras de arte que se han inspirado en las obras de Shakespeare, tales como pinturas, composiciones musicales, películas y otra serie de actividades artísticas, sino que además cómo el pensamiento shakespeariano, cómo las ideas de Shakespeare han ido permeando, bien digo, en la filosofía, en la visión del mundo y en la cultura popular de todas las personas. No hay quien no conozca a Romeo y Julieta, no hay quien no conozca a Hamlet. Son figuras demasiado fuertes, demasiado pregnantes, demasiado preponderantes como para ignorarlas. Incluso gente que no ha tenido acceso, lamentablemente, a la mejor educación, por lo menos conoce algunos de esos arquetipos. Y eso me consta. Por lo tanto, en este programa pretendo y pretendemos también como oxfordianos, que espero que crezcamos como comunidad en español, darle relevancia y darle importancia a la teoría oxfordiana no como simplemente un pasatiempo menor, no como una especie de idea detectivesca de ir investigando teorías y toda esa historia, que es muy interesante, sino que sobre todo entender que la visión oxfordiana, es decir, la convicción de que los hechos demuestran que el conde de Oxford está detrás de las obras, le da una profundidad al estudio de las obras mismas que la teoría oficial o que la atribución oficial de las obras de Shakespeare al señor de Stratford no tiene por ninguna parte. Pero ahora quisiera empezar por enunciar el problema. La pregunta por la autoría de Shakespeare. ¿Por qué es válido siquiera hacerse la pregunta? ¿Por qué no simplemente quedarse con la versión oficial? Y creo que la mejor forma de responder esa pregunta es enunciar brevemente cuál es la versión oficial del tema. Y para eso me voy a servir de la herramienta que tiene a su disposición la mayor parte de las personas que tienen internet en nuestros días, que es la bien conocida y nunca bien ponderada Wikipedia. En la Wikipedia en español leemos que Don William Shakespeare, también deletreado Shakespeare y Shakespeare, según la Wikipedia, porque la ortografía en tiempos isabelinos no era fija ni absoluta, vamos a debatir completamente eso más adelante. Y el tema de cómo se escriben los nombres de Shakespeare es muy relevante. Pero según esta biografía oficial, nació en Stratford-upon-Avon en abril de 1564. Perfecto. Fíjense que dice que existen muy pocos hechos documentados de la vida de Shakespeare, aunque es probable que naciera el 23 de abril de 1564. Lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, el 26 de abril de ese mismo año, y que falleció en ese mismo lugar el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, 3 de mayo en el gregoriano, que es el que usamos hoy en día, el supuesto día en que cumplió 52 años. Eso es, y aunque ustedes no lo puedan creer, queridos auditores, eso es prácticamente todo lo que sabemos del señor William Shakespeare, del más grande escritor de la historia. Yo he tenido la oportunidad de leer biografías en inglés de Shakespeare, que en algún momento también las comentaremos en detalle, y ustedes nunca van a escuchar tantas veces en un libro, o van a leer, en un libro, tantas veces los términos podría haber sido, se supone que, es seguro afirmar que, como en una biografía de Shakespeare. Porque lo que se sabe es que fue inscrito en esa parroquia, que tuvo, digamos que habría asistido a la escuela, a la grammar school, a la escuela de gramática o a la escuela, digamos, elemental de Stratford, debido a la posición social de su padre, quien no está de más decirlo, ahora ya, era un hombre analfabeto, un comerciante de cueros y fabricante de guantes, según lo que se ha podido averiguar. Y supuestamente el Shakespeare histórico, o conocido o reconocido como el autor de las obras, habría tenido su matrimonio posteriormente con Anne Hathaway, habría tenido un hijo que falleció a temprana edad,
y posteriormente se dedicó a ser empresario teatral. De eso hay un par de documentos que lo mencionan como accionista del famoso Teatro Globo, o Globe Theatre, y también hay documentos legales que lo muestran teniendo disputas por deudas, ya que en algún momento al señor Shakespeare le fue bien económicamente y se dedicó a prestamista. También hay un registro que lo muestra guardando grano durante una hambruna, lo cual estaba penado por ley. Es decir, él tenía grano a su disposición y él decidió guardarlo en lugar de repartirlo o de entregarlo a las autoridades. Por lo tanto, fue multado porque era ilegal acumular comida cuando había una hambruna. Como vemos, el señor Shakespeare no era de los trigos muy limpios, al parecer. Y finalmente compra varias propiedades en su pueblo natal y muere, digamos, en 1616, dejando un testamento en el cual, entre otras cosas, le deja a su esposa su segunda mejor cama. Cuando hagamos un programa sobre el testamento de Shakespeare vamos a mencionar aquel hecho de la segunda mejor cama, que es una anécdota más o menos conocida en el mundo de habla inglesa, ¿no? Pero lo que sabemos en esencia es que Shakespeare nace en Stratford, tiene una juventud que se le llama los años perdidos, no se sabe qué hizo, llega a Londres en algún momento, aproximadamente a los 25 o 27 años, hace su carrera como comerciante de lana, principalmente, y también como accionista teatral y como actor de teatro, según consta en 2 registros. Y más allá de eso, no hay ningún documento hasta 1623, que es el año en que aparece el primer folio. No hay hasta 1623 ningún documento que vincule al señor Shakespeare de Stratford con William Shakespeare, el escritor. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible? Si tiene que haber. Bueno, vamos a irnos por partes porque este es un agujero de conejo, como dirían los norteamericanos, muy profundo. En este primer programa quisiera, digamos, mencionar solamente el tema de la pregunta por la autoría. ¿Es válido preguntarse por la autoría? Reitero, me parece que sí es válido. Esto que acabo de enunciar de la Wikipedia es prácticamente todo lo que se sabe, y eso es lo increíble. Se sabe demasiado poco de Shakespeare. Por lo tanto, todo lo que hay es mayormente conjetura y deducción. Por lo tanto, ya ese es el primer elemento, el primer hecho que nos hace tener que darnos cuenta de que es por lo menos válido hacer la pregunta, bueno, ¿qué relación tiene este personaje histórico oscurísimo con las obras que se le atribuyen? Ahora, esta pregunta despierta las más encendidas pasiones entre los profesores de literatura inglesa, y no pocos hay quienes están dispuestos a insultar y humillar a quienes cuestionen la ortodoxia respecto al tema. Por lo tanto, es un tema espinudo, sobre todo entre los profesores de habla inglesa. En el mundo de habla española, los estudios de Shakespeare no son tan profundos, hasta donde llega mi conocimiento. Por lo tanto, no hay, digamos, todavía una encarnizada lucha por respecto a tratar de desacreditar cualquier visión crítica de la autoría de Shakespeare. Pero estoy seguro de que eso vendrá, así que sé que me estoy vendiendo las patas de los caballos. Pero la idea es que podamos pensar y preguntarnos y seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Y ahí le voy a robar una frase al podcast oxfordiano en inglés, que si alguno de ustedes auditores maneja el inglés, se lo recomiendo mucho. Se llama Don't Quill the Messenger. Es el podcast en inglés acerca de la teoría oxfordiana. Pero bueno, volviendo al tema de Shakespeare, creo que ya he establecido que la pregunta hoy en día por la autoría es importante. Saber quién fue la persona, quién fue el hombre, William Shakespeare, cuál fue su vida, cómo su vida se relacionó con su obra, cómo influyó en sus contemporáneos y cómo influyó también en la posteridad, es una pregunta muy relevante. Muy relevante, porque Shakespeare forma parte esencial de nuestro imaginario como sociedad occidental. Mucha gente puede citar a Shakespeare sin siquiera saber que lo está citando. Tan así sus frases y sus versos han permeado en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, no debemos olvidar que la literatura es muy importante para una sociedad. Es fundamental.
El arte de una sociedad es lo más importante que tiene esa sociedad, es el valor más grande que tiene, porque constituye su visión de mundo. No son los recursos lo más importante es la visión de mundo. En base a esa visión de mundo, ustedes pueden tener un mundo que es explotado como un mero recurso natural, o un mundo que está vivo, con el cual se coexiste, se cohabita. Pero esa ya es una reflexión para otro día. Lo que quiero puntualizar es que la pregunta es válida y es necesaria respecto a quién fue William Shakespeare. Ahora voy a hacer una pequeña nota personal. ¿Cómo llegué yo a este tema? Porque la mayoría de quienes me estén escuchando probablemente estarán en el mismo lugar que estaba yo hace un año, diciéndose, ni siquiera cuestionándose el tema de la autoría de Shakespeare, teniéndolo como un referente más de tantos de la literatura universal. Y punto. Yo era consciente de que había una pregunta por la autoría. O sea, alguna vez tuve noticias de que había controversia acerca de la autoría de sus obras, pero nunca le presté atención a ninguna de las teorías. Simplemente no me pareció importante o interesante. Y seguí mi camino creyendo que el hombre de Stratford-upon-Avon era incuestionablemente el autor de las obras. ¿Qué otra opción podría haber, no? Todo esto hasta que recientemente vine a conocer el trabajo de Alexander Waugh, de quien hablaremos a futuro en este podcast también, es un oxfordiano inglés. Yo me encontraba estudiando en ese momento a otro gran personaje de la era isabelina, el doctor John Dee, el mayor científico y sabio de su tiempo. Resulta que buscando material en YouTube acerca de Dee, me encontré con los videos de Alexander Waugh, que él había realizado, que mencionaban la conexión de John Dee con Shakespeare. John Dee fue uno de los más grandes sabios de la historia y un gran matemático, un gran astrólogo, muchos dicen que alquimista, mago, pero también un gran científico, un gran navegante, que hizo avanzar la tecnología de la navegación mucho en su tiempo, que hizo grandes contribuciones a las matemáticas, en fin, fue un gran hombre de ciencia, un gran sabio y un gran consejero, un gran político también, aunque su rol político puede ser un poquito más discutible, con respecto a la reina Isabel I. Todo esto estamos hablando de la época isabelina, ¿no? El reinado de la reina Isabel en el siglo XVI. Por lo tanto, estudiando a John Dee, vine a enterarme de que existía una relación entre John Dee y Shakespeare. Y después me dije, claro, Shakespeare era contemporáneo. Pero hasta ese momento Shakespeare, yo tenía entendido, era simplemente un actor de teatro. En ese momento los actores de teatro tenían un estatus social bajo, se consideraba un arte vulgar del pueblo, por lo tanto no tenía ningún estatus, por lo tanto Shakespeare con John Dee, que estaba encumbrado en la corte, ¿no? Y que además era un doctor y era un gran académico, como que no podrían tener mucho que ver, ¿no? Pero resulta que viendo los videos de Waugh me di cuenta de que él estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando no del Shakespeare que yo conocía, no del Shakespeare que ustedes y yo hemos conocido desde que nos lo enseñaron en la escuela probablemente, sino que él estaba hablando de Edward de Vere, el 17º conde de Oxford. Y allí fue donde, digamos, empezó para mí la aventura. ¿Qué ocurre? Según los oxfordianos, o aquellos que creen en la teoría oxfordiana de la autoría de Shakespeare, William Shakespeare era uno de los seudónimos utilizados por Edward de Vere, el 17º conde de Oxford. De ahí el nombre de teoría oxfordiana, ya que es tradicional nombrar por su título a los nobles, digamos, en lugar de por su nombre civil. Pero ya veremos más adelante en detalle todo lo que tiene que ver con la vida de Oxford, ya que de eso se va a tratar el canal principalmente. Y este es un misterio tremendo, que en realidad parece sacado de una de las mismas obras del autor. Pero en este primer programa me quiero centrar en la pregunta acerca de la autoría. ¿Vale la pena dudar o no? Lo repito de nuevo. Luego de horas y horas de conferencias y documentales, luego de cientos y cientos de páginas de libros, tanto oxfordianos como stratfordianos, porque aquí vamos a hacer una distinción. Oxfordianos somos los que creemos en la autoría de Shakespeare por parte del conde de Oxford. Y stratfordianos son aquellos quienes sostienen que es a rajatabla verdad que el hombre de Stratford, o Shakespeare, fue quien escribió las obras de teatro. ¿Ya? O sea, la teoría, el que a rajatabla cree que
la teoría oficial, digamos, o la atribución oficial de las obras de Shakespeare, se le conoce como un stratfordiano. Y hay otra distinción también, que es el anti-stratfordiano, porque el anti-stratfordiano dice que hay una duda. Dice, yo no creo que el hombre de Stratford haya escrito las obras, pero tampoco sé quién las escribió. Por lo tanto, después de leer todos estos libros oficiales y también no oficiales como los oxfordianos, decidí que quería contar algo de lo aprendido y seguir a la vez descubriendo, pero de una forma interactiva, también conversando y compartiendo con otros a quienes pudiera interesarles el tema. Ese es el sentido de abrir este canal oxfordiano en español. Y la idea es también a futuro ir difundiendo la literatura oxfordiana, por ejemplo, partiendo por el libro más importante acerca del tema, que es el libro de 1920 llamado Shakespeare Identified de J. Thomas Looney. Pero sigamos yendo por partes. En este primer programa quiero partir como se debe y esclarecer la primera y más importante de todas las preguntas. Creo que ya la he esclarecido con mucho de lo que he dicho. ¿Por qué es válido cuestionar la atribución tradicional de la autoría de las obras de Shakespeare al señor nacido en Stratford en 1564 y muerto en 1616, al igual que Miguel de Cervantes, por cierto? ¿Hay suficientes elementos como para tener una duda razonable acerca del tema y planteárselo como un tema de estudio? Incluso existe una declaración de duda razonable acerca de la autoría de Shakespeare que puede ser firmada online y de la que también hablaremos más adelante. Como les dije, vamos a hacer una distinción. Shakespeare es el hombre de Stratford. Shakespeare es el nombre del escritor, que no le vamos a poner nombre hoy, pero que vamos a decir que el escritor y el actor fueron personas distintas. De modo que, antes de hablar del verdadero hombre detrás de la máscara de Shakespeare, debemos concentrarnos en determinar por qué la historia oficial carece de sustento histórico y es válido y razonable cuestionarla. Hay varios puntos que trataré en este primer programa y mis fuentes principales son la Declaración de la Duda Razonable, el libro Shakespeare Beyond Doubt o Shakespeare Más Allá de Duda, con signo de interrogación, y una conferencia del oxfordiano Tom Ragnier, que lamentablemente falleció el año pasado producto del COVID-19. Así que desafortunadamente ya no contamos con este gran estudioso, pero vaya a este programa dedicado a su memoria, ¿no? Gran estudioso y gran erudito. Vamos a partir enumerando y comentando los puntos principales, las que a mi juicio son las principales razones para dudar de que Shakespeare de Stratford escribió las obras que escribió el escritor William Shakespeare. Están tomados de estos puntos de las fuentes que ya cité. El primero, y este es un punto que me parece muy importante en lo personal, no existen manuscritos de ningún tipo de William Shakespeare, lo cual es muy raro, incluso para un escritor de 450 años atrás. Solo tenemos 6 firmas dudosas, las famosas firmas de Shakespeare que en el video en YouTube podrán estar viendo en este momento. Eso es muy raro. El primer folio, digamos, o sea, el primer libro, la primera edición de las obras de Shakespeare completas, o casi completas, ocurre en 1623, cuando el hombre de Stratford ya ha fallecido. Por lo tanto, esa es la primera, el primer rastro que tenemos de la obra de Shakespeare es un impreso, es un libro, no es un manuscrito. En vida de Shakespeare supuestamente se publicaron de forma pirata algunas obras, pero estas publicaciones generalmente eran de personas que iban a las obras, hacían transcripciones de memoria y luego esas se publicaban, por lo tanto se consideran versiones corruptas. No hay en vida de Shakespeare publicación oficial de sus obras hasta donde sabemos, pero sí hay publicación de poemas. Y estos poemas son poemas muy conocidos en inglés, pero en el mundo de habla hispana los conocemos menos, que son La violación de Lucrecia, o Lucrecia, que es un poema narrativo, y Venus y Adonis, también otro poema narrativo. Son muy importantes y vamos a estudiarlos más a fondo en otro programa. Pero todas esas referencias y todas esas fuentes que tenemos de Shakespeare son todas fuentes impresas. No hay ningún manuscrito. Y eso es rarísimo. Ya, ese es el primer punto. Yo algún momento me pregunté, bueno, ¿y dónde están los manuscritos de Shakespeare? Algo tiene que haber, ¿no? Resulta que no hay nada, absolutamente nada. Solo estas 6 firmas. Ni siquiera hay una carta. Muy extraño todo esto.
Vamos a seguir avanzando. El punto 2 dice que no existe un rastro literario dejado por Shakespeare en forma de documentos, cartas, herencias. Esto lo investigó la investigadora Diana Price, y ella demostró que otros escritores contemporáneos de Shakespeare, todos dejaron un rastro de papel. Ella le llama así, a paper trail, un rastro de papel. Y ese rastro de papel consiste en cartas, manuscritos de obras, diarios, transacciones comerciales relacionadas con la escritura, por ejemplo, que al autor le fuera pagado por escribir, cualquier tipo de documento que acredite o que demuestre o que señale a la persona como un escritor. Eso existe para todos los escritores contemporáneos a Shakespeare. Todos tienen algo de eso. Más de la mitad tienen todas esas categorías. Hay manuscritos, hay cartas, hay diarios, hay transacciones comerciales, etcétera, etcétera. Otros tienen algunas. De algunos no se conservan manuscritos, pero se conservan cartas o se conservan diarios, etcétera, etcétera. El único escritor de esa época, del cual no se conserva absolutamente nada que demuestre que él era un escritor, es el más importante de todos, supuestamente, William Shakespeare. Eso es inaudito. Ben Jonson, otro escritor contemporáneo, en el famoso primer folio, le llama alma de la época, soul of the age, a Shakespeare. Pero si Shakespeare era tan célebre en vida, ¿cómo es posible que no se haya conservado nada de él? Ninguno de sus manuscritos. No tiene ningún sentido. El libro de Diana Price es maravilloso y lo vamos a comentar a futuro también. Su testamento, que sería otro rastro dejado por un escritor, no contiene en ningún momento menciones a libros, a manuscritos, qué se va a hacer con sus obras. Si un escritor es celebrado y si además se supone que hizo su fortuna gracias a sus obras de teatro, ¿no creen ustedes que dejaría en su testamento un legado? ¿Dejaría estipulado quién se va a hacer cargo de sus obras, de sus manuscritos? Eso ocurre en prácticamente todos los otros casos que hay escritores asociados a testamentos. Ustedes podrían decir, no, que en esa época no se hacía así. No, hay una investigadora que es Bonner Miller Cutting, que ella se dedicó a leer cientos de testamentos de la época de Shakespeare. Y en todos esos testamentos se puede deducir el oficio de la persona. Y en muchos casos en los que se sabe que la persona que dejó ese testamento era un escritor, claramente hay menciones de manuscritos, de libros, porque los libros en esa época eran tremendamente costosos. Eran objetos que muy poca gente podía procurarse. Por lo tanto, los escritores valoraban muchísimo sus libros y era como tener joyas, era algo muy valioso que se podía heredar, se podía vender, se podía capitalizar, etc. Entonces, es totalmente improbable que Shakespeare no mencionara sus libros, los que tuviera en su testamento, que no se los dejara a nadie, sino que es muy detallado en otros temas, pero eso también lo vamos a dejar para cuando examinemos en detalle el testamento de Shakespeare. Lo que basta decir del punto 2 es que no existe un rastro de papel literario dejado por Shakespeare. Punto 3. No hay testimonios de la época que se refieran al hombre de Stratford como escritor, solo como empresario, prestamista y actor ocasional. O sea, no hay registros que digan al señor Shakespeare se le pagó tal suma de dinero por escribir tal obra, por ejemplo. O el señor Shakespeare es un gran escritor. Supongamos que se hizo una fiesta para celebrar al señor Shakespeare, que era un gran escritor en algún lado, y que eso quedó registrado. No hay nada de esos registros. Siendo que de otros escritores tenemos registros durante su vida de otras personas que escribieron, por último en sus diarios de vida. Hoy día conocí al gran escritor Shakespeare, o hoy el gran escritor Shakespeare con quien yo crecí, con quien me crié, en la misma ciudad, se ha hecho muy famoso. Cosas así no existen. Y ahí lo vamos a analizar en otro momento. Hay muy detallados diarios y documentos manuscritos de la época que deberían hablar de Shakespeare y no lo hacen. Eso es muy interesante también. Reitero, el punto 13 es que no hay testimonios de la época. Solo se sabe que era empresario, prestamista y actor. No hay un impacto de su obra en sus contemporáneos, ni de su persona, o sea, su personalidad. No sabemos cómo afectó su personalidad al mundo literario, como aparecía en la cita que leí al comienzo del libro de Charlton Ogborn, que es maravilloso, The Mysterious William Shakespeare. No hay un impacto de su obra en sus contemporáneos, que sepamos. Su influencia es póstuma, o sea, el impacto vino, por supuesto, pero cuando su obra se editó posteriormente de su muerte. El punto 4 es que no se conocen detalles biográficos de Shakespeare, del Shakespeare de Stratford.
por lo que la mayor parte de las biografías modernas están basadas en suposiciones. Ni siquiera se sabe si tuvo educación, y hay bastantes razones para pensar que era iletrado, ya que tanto sus padres como sus hijas fueron todos analfabetos. Sería el único caso en la historia de un escritor que por lo menos no enseñó a leer y a escribir a sus propias hijas. Eso es verdad, y eso también yo no lo podía creer cuando me enteré. Que sus padres hayan sido analfabetos, lo puedo creer. Que él se haya educado y que haya tenido... que el más grande escritor de la historia haya nacido en una casa de iletrados, no me parece imposible. Lo que me parece muy difícil de creer es que ese escritor, una vez habiendo sido educado, no haya educado a sus hijas, a su descendencia. Y es verdad, las hijas de Shakespeare eran analfabetas. O por lo menos se cree que podían leer, pero no escribir, porque firmaban con la X en documentos oficiales. Ya en esa época existían las firmas personalizadas. De hecho, todos los escritores de la época de Shakespeare tienen preciosas firmas estilizadas. Shakespeare apenas y podía escribir su nombre. También eso es otro tema muy interesante para otro programa. Punto 5. Solo tenemos las obras impresas de Shakespeare, los cuartos, llamados así por el tamaño del libro. En esa época el pliego se dividía en el folio, digamos, se dividía en mitades, en cuartos y en octavos, y de esa forma se medía el tamaño del libro. Por lo tanto, los famosos cuartos de Shakespeare son publicaciones de obras de teatro y de poemas que ya mencioné. Y el primer folio es el otro libro impreso, el gran libro, el gran obra completa de Shakespeare, que fue publicado en 1623. Pero esas son todas las fuentes que tenemos de Shakespeare. No tenemos obra juvenil, por ejemplo. Y se sabe que sus últimos años los pasó en su pueblo natal como comerciante y prestamista, y esto lo saben los historiadores oficiales, y que se dedicó a comprar propiedades y arrendarlas. No hay evidencia documental de su trabajo literario, ni siquiera en su pueblo. Eso es muy extraño también. Y el hecho de que no tengamos obra juvenil, alguien podría decir, pero también en esa época, ¿cómo se iban a conservar papeles que escribió un escritor joven? Tenemos manuscritos de juventud de Miguel de Cervantes, que es contemporáneo de Shakespeare. La gente guardaba esas cosas, sobre todo cuando el escritor tomaba notoriedad. Si alguien tenía un poema de juventud de Pablo Neruda, cuando Pablo Neruda se hizo famoso, esa persona generalmente sabía y se daba cuenta que tenía un tesoro. Eso no ha cambiado. Eso sí, eso ocurre con Pablo Neruda y ocurría también con Cervantes. Se conservan sus obras de juventud. Pero de Shakespeare, nada. No hay obra de juventud. De Mozart, por ejemplo, hay mucha obra de juventud que no es tan genial como sus obras maduras. Pero uno ve la progresión del compositor en ese caso. Uno ve la progresión del compositor. Cómo va mejorando, cómo va... Obviamente es un genio. Pero el genio no nace hecho. Se construye. Incluso Mozart, que podríamos decir como uno de los mayores genios de la historia, incluso Mozart escribió obras malas en su juventud. Por lo tanto, hay una curva de aprendizaje y esa curva en Shakespeare no existe. Según la versión oficial, la primera obra publicada de Shakespeare es Venus y Adonis, que ya es una obra maestra. Por lo tanto, no hay obras de juventud de Shakespeare y eso es muy raro. ¿Qué pasó con esas obras? ¿Cómo se perdieron? No sabemos. Punto 6. No existen registros de que se haya hecho ningún tipo de funeral masivo cuando murió, ni de que se le haya elogiado, como era costumbre, con elegías y poemas laudatorios, sobre todo cuando se trataba del mejor escritor de su tiempo. No era un escritor menor, no era alguien que fuera desconocido. Shakespeare era el alma de la época, según Ben Jonson. Era el escritor más conocido y más celebrado. ¿Cómo no se hizo un gran funeral? ¿Cómo no se hizo unas publicaciones en su memoria? Las biografías tienden a decir que Shakespeare era célebre en vida, incluso las oficiales. Pero si así fue, es muy extraño que no haya ninguna evidencia de que fuera despedido como un poeta laureado. Como ejemplo, solamente Beethoven fue despedido en un funeral multitudinario en Viena, ¿no? Son ejemplos que usted puede decir, no, pero no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Cuando un artista es celebrado en vida y es reconocido en vida, como se supone que fue Shakespeare, la gente que disfruta de sus obras quiere despedirlo. Si no me equivoco ahora, si no me falla la memoria, del primer
poema publicado de Shakespeare, que fue Venus y Adonis, se hicieron nada más y nada menos que 9 ediciones en vida de Shakespeare. Por lo tanto, fue un escritor tremendamente leído, aunque haya sido como poeta. Se supone que el Teatro Globo y otros teatros donde se presentaron sus obras fueron muy famosos también. Entonces estamos hablando de alguien que era célebre. No estamos hablando de un anónimo, de un NN. Bueno, vamos a llegar a eso también. Punto 7. En su testamento, como ya se mencionó, no se habla de los libros que debió poseer, de manuscritos, de cartas, de atrezzo teatral. O sea, no hay mención de ningún tipo de parafernalia teatral. No hay mención de instrumentos musicales, siendo que Shakespeare en sus obras se demuestra que tiene un gran conocimiento de música y que sus obras se hacían con música. Y no existe registro de eso en el testamento, etc. Todas estas cosas que él debía poseer si creemos que sus obras fueron interpretadas por su propia compañía de teatro. El testamento es detallado en cuanto a bienes y dinero, e incluso se menciona en un interlineado a 2 de sus compañeros actores por la compra de anillos conmemorativos, pero nada hay en el testamento que hable de un escritor. Además, está escrito en un lenguaje crudo, siendo que testamentos de otros escritores de la época son de una gran calidad poética, pese a ser textos legales. Aquello lo demuestra la investigadora Bonner Miller Cutting. Punto 8. El primer folio de 1923, el cual es la principal evidencia que tienen los stratfordianos de la autoría, es un texto muy problemático y plantea muchos enigmas. Haremos un análisis de ellos a fondo en el futuro. También todo lo asociado a su tumba y monumentos encierran muchos misterios. Eso es un gran tema, auditores queridos y amigos de YouTube que seguramente están viendo también el video. El primer folio, que podría ser la principal prueba de los stratfordianos para decir William Shakespeare de Stratford escribió las obras de William Shakespeare, pese a que literalmente eso dice el libro, en realidad no lo dice. Es muy ambiguo el primer folio, tremendamente ambiguo. Punto 9. Se ha escrito muchísimo acerca de la vasta cultura de Shakespeare, cómo sus obras están plagadas de símbolos y analogías eruditas, de cómo Shakespeare tenía un gran conocimiento de los clásicos greco-latinos en su idioma original. O sea, él no leía a Homero en inglés, lo leía en griego. Él no leía a Ovidio en inglés, lo leía en latín. ¿Ya? Y a otras obras, ¿no? Tenía un conocimiento profundo de las leyes. De hecho, el caso que se cita en Hamlet, en la escena de los sepultureros, ese caso era un caso francés. Y el único documento en época de Shakespeare donde se explicaba ese caso era un documento legal que estaba escrito en francés normando, que era un francés legal que era un dialecto exclusivamente de las cortes legales. Por lo tanto, solo podría haberlo leído alguien que hubiera sido educado como abogado en la ley. Es algo de una erudición tremenda, por lo tanto, muy difícil. O sea, Shakespeare tiene que haber sido el hombre más culto de su tiempo. En sus obras hay conocimientos profundos de medicina, de arte, de música. Hay un largo etcétera de libros que se han escrito respecto al conocimiento de Shakespeare respecto a muchas cosas. Conocimientos muy de nicho, por ejemplo, la cetrería. La cetrería era un deporte de nobles y aparece representada varias veces en la obra de Shakespeare. Pero los plebeyos no podían practicar la cetrería en Inglaterra, era ilegal. Solo los nobles podían hacerlo. Como sabía el Shakespeare de Stratford, que era un iletrado y que era un hombre de clase baja, ¿cómo podía este hombre saber detalles íntimos de la cetrería, por ejemplo? Bueno, esa es otra gran pregunta. Como les decía y reitero, es decir, Shakespeare tiene que haber sido el hombre más culto de su tiempo, el hombre con más mundo y con más lecturas, y debe haber tenido acceso a una vasta biblioteca, ya que sus fuentes se leen en todas sus obras. No tenemos ninguna explicación de cómo el hombre de Stratford pudo haber tenido acceso a todos estos libros. En esa época no existían las bibliotecas públicas. Eso es muy importante de saberlo también. Si usted quería leer un libro en esa época, usted tenía que comprar ese libro. Usted no podía ir a una biblioteca pública y pedirlo prestado. Eso no existía. ¿Dónde aprendió de todas estas cosas Shakespeare? ¿En el bar? Hay quienes dicen que lo aprendía todo en conversaciones en el bar La Ballena. Es el bar de la cultura, ¿no? ¿Se puede adquirir una excelente educación viniendo de la clase baja? Sin duda que es posible.
Era posible en esa época, es posible hoy día también, pero en la época isabelina era posible. Y hay ejemplos de ello, por ejemplo el propio Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, quien también ha sido a veces nombrado como un posible autor. Marlowe también venía de extracción humilde, igual que Shakespeare, y por su excelencia logró educarse y logró ser becado en Cambridge o en Oxford, no recuerdo bien. Y bueno, fue un gran escritor que tiene una historia muy interesante también. Fue asesinado, de hecho, se cree. Pero, entonces, ¿cuál es el punto central? Es posible que un hombre de clase baja y letrado se eduque y llegue a ser un gran sabio. De todas maneras que es posible. Lo que no es posible es que esa persona reciba esa educación sin dejar ningún rastro. Las grandes universidades inglesas de la época, al igual que ahora, daban becas de excelencia a gente brillante y de origen humilde, pero siempre quedaba registro de ello. De Shakespeare de Stratford no tenemos evidencia de que haya ido siquiera a la escuela elemental, al Grammar School de Stratford, aunque se presume que tiene que haber ido, ¿no? Se presume que tiene que haber ido por las obras que escribió. Por lo menos tendría que haber sabido leer latín. Pero la educación que habría obtenido allí habría sido insuficiente para producir las obras del canon shakespeariano, por lo que nos encontramos en un callejón sin salida. Como vemos, hay razones de sobra para dudar de que el hombre de Stratford haya escrito las obras. Ahondaremos en futuros programas acerca de estas y muchas más preguntas respecto al tema en cuestión, pero espero por lo menos haber sembrado la duda en muchos de ustedes acerca de la historia oficial de Shakespeare. Ahora ustedes podrán decir, ¿qué saco yo con dudar? La historia ya está escrita. No. La historia se está escribiendo todavía. Hay otra descalificación que se hace respecto al tema de dudar de la autoría de Shakespeare, que se trata de gente lunática y loca y zafada del mate que no tiene nada mejor que hacer con su vida que ponerse a inventar teorías respecto a cosas sin sentido. Nada más lejos de la verdad. La teoría oxfordiana es muy seria y la duda respecto a la autoría de Shakespeare la han compartido gente muy, muy respetable. Y voy a simplemente nombrar algunos de los grandes personajes de la historia que han dudado de la autoría de Shakespeare. Entre ellos tenemos a Mark Twain, Henry James, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, Sir George Greenwood, Orson Welles, Charlie Chaplin, Hugh Trevor Roper, Sigmund Freud, William James, William Eliot, Mortimer Adler, Malcolm X, por ejemplo. Todos ellos fueron gente que dudó de la autoría de Shakespeare y dudó con motivos razonables y dudó siendo que eran gente tremendamente inteligente. Y hoy en día tenemos a dos jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos que son oxfordianos. Tenemos a un reconocidísimo actor shakespeariano, Sir Derek Jacobi, quien es un gran actor y muy conocido y que además, digamos, es un oxfordiano acérrimo, férreo, y incluso al mismo Keanu Reeves, quien recientemente en una entrevista dijo que él creía en la teoría del Conde de Oxford, de la autoría de Shakespeare. Por lo tanto, no estamos hablando de gente simplemente deschavetada que cree cualquier tontera. Estamos hablando de gente seria, respetable, muy inteligente. Hay muchos abogados, por ejemplo, en este movimiento. Mucha gente de leyes. Mucha gente de la historia, venida del mundo de la historia. Por lo tanto, hay una gran diversidad de personas que han creído en esta teoría porque en realidad es la que cubre lagunas tremendas que hay en la historia de Shakespeare. Y no solo eso, explica también las obras. Hay una relación hermosa y profunda entre las obras de Shakespeare y la vida de Edward de Vere, pero eso los analizaremos a futuro. Espero que con este primer programa les haya dejado por lo menos la duda sembrada. Realmente este hombre, cuyos padres fueron iletrados, cuyas hijas fueron iletradas, haya sido el mayor escritor de la historia, sin que tengamos ninguna evidencia de su vida que nos muestre que él fue un escritor, hay espacio para la duda, sin duda que hay espacio para la duda. Y espero que me acompañen en este viaje de búsqueda de respuestas y de
también más preguntas que van a ir surgiendo en el camino. Pero es un misterio fascinante y es una aventura tremenda a la cual les invito desde ya a que continuemos avanzando en este viaje. Así que con esto me despido por hoy, que haya quedado la duda sembrada y nos estaremos viendo en un próximo programa de el canal Oxfordianos.